hablando de aspectos importantes para el desarrollo del país, ¿cuál es la evaluación que usted podría darle en cuanto a planes sociales a la política misma institucional que está desarrollando el gobierno de Leonel Fernández? El gobierno de Leonel Fernández renunció a la vocación social. Es un gobierno que se ha apartado en todos esos aspectos y un gobierno que se ha basado fundamentalmente en términos de percepción de recursos a base fundamentalmente de impuestos. No ha sido capaz de disciplinar el gasto público ni el gasto corriente y por eso usted ve como, por ejemplo, en una promesa que el presidente Fernández le hiciera al país desde el Congreso Nacional el 16 de agosto del 2004, planteaba disminuir los gastos en el cuerpo consular y diplomático, y usted puede ver como ejemplo aquí en esta ciudad de New York, donde se han disparado de manera considerable, tanto en número de vicecónsules como de auxiliares de cónsules, y en consecuencia la nómina diplomática y consular del país en todo el exterior. Y esas son de las cosas que entendemos nosotros debe disciplinar el gobierno para poder obtener recursos. Debe congelar nómina pública, debe establecer también mecanismos de control en una serie de gastos que periódicamente tiene el gobierno para ponerle topes, como los combustibles y otros, y que además este gobierno ha tenido suerte en el sentido de que también el acuerdo de Petrocaribe con el hermano país de Venezuela le ha permitido manejar más de 13.000 millones de dólares. Estaba contemplado en la reforma anterior que el gobierno iba a destinar más de 63.000 millones de pesos para el pago de deudas y solo pagó 33.000 millones, o sea que también ha podido disponer por ese renglón de unos 30.000 millones y otros aspectos que el gobierno no ha podido realmente dar respuesta clara al país. Ingeniero, usted hace unos instantes planteaba que no está de acuerdo con la nueva reforma fiscal que viene planteando el gobierno, que bueno, ya sometió el paquete al Congreso. Correcto. Usted decía que mediante la austeridad, o sea, pero vimos además que el empresariado, alrededor de 34, 35 organizaciones empresariales del país también se oponen. Además de la austeridad, ¿qué usted ve que puede hacer el gobierno? ¿Qué usted le recomienda al gobierno para no tener que aplicarle una nueva carga impositiva? Mira, nosotros señalábamos una serie de rubros, de renglones dentro del presupuesto nacional, que obviamente disciplinándolo, estableciendo topes a los mismos, podemos nosotros tener recursos y poder dar precisamente respuestas a las condicionalidades del Fondo Monetario. Pero es tanto así que hay sector tan importante dentro de los sectores productivos del país, como el sector turismo, que va a ser afectado considerablemente. El gobierno había pactado, tanto con el sector turismo como con el sector seguro, no implementar nuevos impuestos selectivos a cambio de aplicar el 16% del ITEVI tanto a los seguros como al sector de turismo. Y no era cumplido tampoco. Ahora quiere implementar un 5% adicional en las habitaciones de hoteles, apartahoteles, había moteles. bajado a un 10% el ITEVI, pero ahora viene y se lo recarga. Porque el acuerdo fue manejar el ITEVI y no introducir nuevos impuestos selectivos en ninguno de estos sectores, como el seguro y el turismo. Pero el turismo es más grave, porque el turismo tenemos que recordar todos que es la principal fuente de generadora de divisas que tiene el país, como lo es también las remesas de los dominicanos radicados en el exterior del país, sobre todo en esta ciudad de Nueva York y en otras ciudades de los Estados Unidos de América. Nosotros entendemos que el gobierno, que esta estabilización del dólar le ha costado más de 3.000 millones de dólares en deudas, prácticamente 300 millones por cada baja del punto porcentual, y que obviamente no pudo lograr que así como se disminuyó la tasa del dólar, se disminuyeran también los precios, sobre todo los artículos de primera necesidad que conforman la canasta básica y que se hace inalcanzable para las amas de casa de nuestro país. Nosotros nos oponemos totalmente. Hay otro aspecto que grava también la vivienda, de un 1% a un 2%, donde países del entorno geográfico nuestro están con políticas de apertura, estableciendo incentivos
y facilidades a proyectos de desarrollo de vivienda, de apartamentos, a proyectos turísticos, con el propósito fundamental de atraer inversiones extranjeras, de dinamizar la economía y en consecuencia también de establecer una mayor oferta de empleo que en nuestro país tanta falta hace. Más de 60.000 empleos directos ha perdido el país desde el 2004 hasta la fecha, producto de la mala política económica del gobierno en el sector de zonas francas. Y he podido apreciar en Santiago, en La Vega, en La Romana y en San Pedro de Macorís cómo han tenido que cerrar diversas fábricas textiles y de otro orden, precisamente por esta política inadecuada del gobierno que no le ha permitido ser competitivo. Otro de los problemas con esta aplicación de nuevos impuestos al sector turismo es precisamente que va a sacar de competencia al sector. Sí, en el Caribe. Ya de por sí, el mercado nuestro en términos de habitaciones hoteleras fundamentalmente se basa en todo incluido, que son operaciones prevendidas por años. Y en ese sentido, básicamente no está contemplado en los presupuestos de los operadores hoteleros este 5%, Ese 5%, porque fue un compromiso que hizo el gobierno de no implementar nuevos impuestos. De manera que nosotros... ¿Usted cree que tiene un impacto dramático en el sector turístico, en lo que sería el incremento de un 5%? No, sería dramático, nos sacaría de competencia, porque también entra el sector de impuestos sobre la vivienda y con la ampliación de la base del ITEVI, que afecta productos como el café, el aceite, detergente, que también son elementos básicos en la operación del turismo. La limpieza del turismo y el azúcar, chocolate, o sea, son productos fundamentales de consumo diario en las operaciones hoteleras, turísticas del país. Y también eso va a elevar el costo, nos va a sacar de competencia y volver a insertarse en la competencia regional es muy difícil en estos países, toma muchos años. Y nosotros llamamos la atención al gobierno para que esto se corrija, reflexione sobre el tema y se ajuste realmente a un gasto corriente y a una disciplina en el gasto público. Ingeniero, independientemente del plan del gobierno de hacer la nueva reforma o lo que es la rectificación, como lo define realmente el presidente Fernández, el sector zona franca de manera específica y el sector exportador vienen demandando como unos impuestos fijos de un 10%. ¿Cuál es su visión? Sobre todo con lo que tiene que ver con zona franca. Fíjate, una de las razones por las cuales este sector de zona franca se ha visto más afectada es por la falta de implementación del Tratado de Libre Comercio. Obviamente hay otros países que ya lo han implementado y nos llevan ventaja competitiva en ese aspecto. Nosotros entendemos que se hace urgente que el país, que se había prometido para enero de este año, luego se prometió para el 1 de diciembre y ahora vemos que lamentablemente no se va a poder implementar, lo que va a ir lesionando la economía nacional y lesionando sobre todo sectores productivos del país que aportan divisas y que aportan también empleos a los dominicanos. Pero el gobierno ha dicho que ha crecido la economía, primero sobre un 9%, luego sobre un 11.3%. ¿Cómo ese contraste? Mira, ese crecimiento que el gobierno propala y que realmente, como dije anteriormente, nadie percibe y nadie recibe y nadie ve, es un crecimiento que no se corresponde con la realidad dominicana. La realidad dominicana es otra en ese aspecto y nosotros entendemos que lo que queremos es precisamente esa bonanza macroeconómica nacionales se conviertan en bonanza de economías familiares, donde el dominicano y la dominicana, sobre todo las amas de casa, puedan tener recursos suficientes para el sustento de sus hijos, el estudio de sus hijos y también brindarle, sobre todo, aspectos fundamentales de los componentes diarios de la cotidianidad dominicana.